y en el verso 13, primera de Tesalonicenses capítulo 4 y el verso 13, y el título es ese que tenemos ahí: ¿cómo debemos esperar la segunda venida de Cristo? ¿Cómo? Ese cómo indica como manera, como la actitud que debemos tener. Y entonces esta es la segunda enseñanza de la venida de Cristo. Hemos visto que Cristo viene. Capítulo 4, verso 13. Hemos visto en la primera que eso es una realidad porque lo dicen los profetas, porque lo dice Jesús mismo, porque lo dicen los apóstoles Pablo, Pedro, Juan. Todos son usados para escribir en la Biblia acerca de la segunda venida del Señor. Entonces, el miércoles, no, el jueves fue, también, no, el miércoles, también tuvimos una enseñanza en el devocional de las vírgenes preparándose para que viniera el esposo, ¿cierto? Mateo capítulo 25. Y se nos dijo que las 10 vírgenes, ¿qué simbolizan? La iglesia. Y en la iglesia hay unos insensatos y otros sensatos, pero simboliza la iglesia en general. Es decir, que hay unos en la iglesia preparados y hay otros en la iglesia no preparados, porque todas estaban esperando, pero en fin de cuentas también se nos habló de esa segunda venida del Señor y hay que tener el aceite listo, se nos dijo. Entonces, capítulo 4, hagamos una lectura desde el versículo 13. Capítulo 4, ¿están conmigo? Amén. Tampoco queremos, hermanos, dice el apóstol Pablo, es decir, le está hablando ¿a quién? A la iglesia. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. ¿Cuáles son los que duermen? Los que están muertos. Los que ya murieron. Más bien, por ahí sí te creo. Los que ya se murieron. ¿Pero se murieron en quién? En Cristo. Entonces, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Cuáles son los que no tienen esperanza? Los que mueren sin Cristo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, ay miren esa belleza, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué van a pasar con ellos? Resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Entonces, con la segunda venida del Señor, ¿qué ocurre? El arrebatamiento inmediato. Ahí van ustedes entonces acoplando cosas de la segunda venida. Aparece el Señor en las nubes, pero aparece e inmediatamente ocurre ¿qué? El arrebatamiento. ¿Y a quién arrebata? A los que están vivos, a los que están en Cristo. A los que estamos, diga los que estamos. A los que estamos con el Señor. Yo me voy con Él. A los que estamos con el Señor nos arrebata. Amén. Es decir, que lleva a la iglesia el mismo día que viene. Amén. Listo. Y entonces seremos arrebatados. Ojo con ese versículo que viene. Juntamente con ellos en la nube. ¿Juntamente con quién? Con los que resucitaron en Cristo. Los que murieron en Cristo. Ahí hay una pregunta
que ya tiene respuesta para aquellas personas que han preguntado muchas veces, nosotros veremos a los que ya murieron, nosotros conoceremos en el cielo a las personas. La respuesta es sí. La respuesta es sí, vamos a ver a los que ya murieron, pero los que murieron en Cristo. A los otros no los vemos. Pastor, ¿y lo reconoceremos? Pues hombre, claro. ¿Cómo va a ser que yo la vea a usted allá y no la reconozca? Eso lo hablamos más adelantico. Pero vayan aprendiendo todo esto que hay con la segunda venida y que lo dice la Biblia. Bueno, juntamente con ellos, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentémonos los unos a los otros con estas palabras. Capítulo 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche. Segunda vez que lo dice la Biblia. Lo dice Mateo y lo dice Pablo, como ladrón en la noche. Entonces Pablo está diciendo, yo no tengo necesidad de que les diga eso, ustedes ya saben que viene como ladrón en la noche, es decir, de pronto. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, usted y yo no estamos en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, vuelve y dice el apóstol Pablo, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. La enseñanza entonces de esta mañana es la segunda parte de la venida del Señor. ¿Cómo debemos esperar la segunda venida de Cristo? Y en esta porción se nos dice cómo debemos esperarla. El regreso de Cristo, ahí está bien, el regreso de Cristo siempre se presenta en la Escritura como una gran motivación para actuar, no como una razón para dejar de hacer cosas. Es decir, hay gente que se relaja y dice, Cristo está por venir, entonces yo no vuelvo a trabajar, que se pierda tal cosa, que esa empresa que se quiebre, ese negocio que se quiebre, pues el Señor está por venir. Hermanos, el regreso de Cristo se anuncia es para que nosotros nos movamos, para que nosotros trabajemos. Es una motivación para que hagamos algo, nunca es para que nos quedemos quietos. El trabajo en el Señor no es en vano. En 1 Corintios 15, en el verso 58, nos dice la palabra que nosotros debemos estar firmes, debemos ser constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que tu trabajo, mi trabajo, no es en vano. Entonces, cuando a nosotros se nos habla de la venida del Señor, yo inmediatamente tengo que levantar la mano y decir, ¿qué hay que hacer entonces? ¿Qué cosa hay que hacer? Los apóstoles, los que se criaron al lado de Jesús, entendieron bien esto, vivieron bien y sirvieron con la idea de que Jesús podía regresar al otro día. Entonces, cuando Jesús se despide, los apóstoles no se sientan, sino que los apóstoles inmediatamente se pellizcan y dicen, bueno, y si Él viene mañana, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo debo comportarme? Si ellos hubieran sido desobedientes, si ellos no hubieran entendido la palabra,
no se hubiese predicado el Evangelio. Porque, ¿cuál fue la orden del Señor cuando resucitó? Ir y predicar y hacer discípulos por todo el mundo. Predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Qué tal si los discípulos dicen, no, Jesús viene mañana, ya para qué voy a predicar? Ya para qué voy a enseñar. Pero ellos trabajaron hasta el último momento, hasta el último día, y si no, el Evangelio nunca se hubiera enseñado, si ellos no hubieran tomado la idea de que la venida de Cristo es para que nosotros actuemos, para que nosotros trabajemos. Entonces, los apóstoles entendieron que ellos debían dedicarse a la obra de Dios. Ellos vivieron la vida al máximo, al tope. Cada día lo vivían como si fuera el último. Entonces ellos amanecían un día como hoy y ellos decían, es un regalo de Dios, no ha venido el Señor. Entonces corramos ¿a qué? A predicar, a enseñar, a dar testimonio. Porque hoy no ha venido el Señor, hoy todavía nos dio otra oportunidad. Diferente a nosotros que nos hemos relajado y estamos dejando que nuestros amigos, vecinos, familiares y aún personas muy cercanas como hijos, como esposos y esposas, se vayan sin Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos valorando la segunda venida del Señor. Porque es un tema que ya no se está predicando en la Biblia, en las iglesias. Porque sencillamente nos parece que es tanta la demora que ya no viene. O que se demora otro tiempo y entonces por eso es que no nos afanamos por enseñarle a las personas que están al lado de nosotros. Los apóstoles no. Los apóstoles decían otro día, es un regalo, otro día, Jesús no ha venido, entonces vamos a trabajar. Entonces, veamos algunos puntos de cómo debemos esperar la segunda venida de Cristo. Nosotros debemos esperar la segunda venida de Cristo, primero, aguardar esa venida con esperanza. Con esperanza. Primera de Tesalonicenses, el verso 13, capítulo 4, verso 13. Dice la Biblia, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nosotros esperamos la venida del Señor con una esperanza. Nuestra esperanza radica en nuestra seguridad acerca de las cosas que están por venir. ¿Qué nos da a nosotros seguridad de las cosas futuras? Las promesas escritas de Dios, la palabra de Dios. Entonces para nosotros hay una esperanza diferente para las personas que no conocen a Cristo. Esperanza la definimos como una expectativa razonable y segura de un evento futuro. Entonces, ¿cuál es la esperanza para nosotros? De que la Biblia nos dice que Jesús viene y que sencillamente eso va a ocurrir. Entonces yo debo tener esa esperanza de que por difícil que esté la vida, por la prueba difícil que esté pasando, sea la que sea, esto un día se acaba. ¿Por qué? Porque Jesús viene y se acaba ese problema. Entonces tiene que haber una esperanza para mí. Hay una situación para nosotros, pasarla, me hace el favor, que tiene que ver con ignorancia y con revelación. ¿Por qué hay ignorancia en el pueblo cristiano? Por falta de conocimiento. ¿Y de dónde se adquiere el conocimiento? Entonces, mucho de nuestro desconcierto cuando estamos en la vida cristiana, que tenemos desconcierto, se debe a nuestra ignorancia. La ignorancia de los propósitos de Dios. No sabemos qué es lo que Dios ha planeado. Y la ignorancia se debe a que nosotros no conocemos bien lo que Dios ha revelado en las Escrituras. ¿Pero por qué no conocemos bien lo que Dios ha revelado en las Escrituras? Porque no leemos las Escrituras, porque no dedicamos tiempo ni a la meditación, ni al estudio de la palabra.
Y como consecuencia, entonces, nosotros no tenemos criterios adecuados para poder entender y enfrentar los problemas de la vida, porque no conocemos la palabra. Entonces, a una persona que no conoce la palabra, le llega una situación difícil, primero dice, Dios me la montó, Dios no me quiere. Segundo dice, yo soy el más de malas, y se hace la víctima y entonces le está diciendo, pobrecito yo, no tengo quien me ayude. Pero es que no ha leído la palabra, no ha leído las escrituras. Y entonces usted y yo no debemos de ignorar lo que dice la escritura. La escritura, ¿qué habla de los muertos? Dice, no ignoréis acerca de los que duermen. Las personas, la Biblia es muy ética. La palabra llama dormir a los que mueren en Cristo. A los que mueren en Cristo. Es decir, que pasan a un momento en un sueño donde están conscientes con Jesús, pero están esperando que Dios los despierte nuevamente. Es decir, que la muerte para el cristiano no es el fin. Y nosotros, ¿a dónde hemos leído eso? Nosotros no lo leemos y no en la Biblia, en ningún otro libro nos lo dice. Entonces, por eso el apóstol Pablo nos dice que nosotros no ignoremos esa situación, para que no nos entristezcamos como los otros que no tienen esperanza. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? Que la muerte, de todas maneras, es una situación, es un golpe cruel, es un golpe inesperado. Cuando una persona, un ser querido se nos va, a nosotros nos duele mucho. Pero el dolor que podemos experimentar frente a esa experiencia de sufrimiento depende de cómo nosotros conozcamos las escrituras. Si no conocemos las escrituras, a nosotros nos deprimimos, nos enfermamos, nos acabamos, se fue tal persona. Pero si usted conoce las escrituras e hizo algo por esa persona, por lo menos oró por ella, y a la hora, aunque fuera la hora de la muerte, se lo entregó a Cristo, usted es de los que dice Pablo que tiene esperanza y que sabe que está durmiendo y que sabe que en la segunda venida del Señor esa persona va a ser despertada y entonces usted va a encontrar con ella otra vez. ¿Se dan cuenta ahora entonces del afán de nosotros para evangelizar y para enseñar como hacían los apóstoles? ¿Se dan cuenta que no es charlando, que nosotros debemos amanecer y decir, hoy tengo un día en el que le puedo hablar a mi papá, hoy tengo un día en que le puedo hablar a mi mamá, puedo hablarle a mi hermana, a mi hermano, a mi vecino, para que esta persona, si viene Jesús, pueda irse con él, o que tenga a Cristo de todas maneras en su corazón si se muere, porque sencillamente va a ocurrir esa situación. Entonces nosotros tenemos esa esperanza, hermano. Si uno se pone triste cuando una persona querida se le va a uno de viaje, y entonces uno lo lleva al aeropuerto, y entonces uno llora, ¿cierto? Casi siempre. Y no se va sino por unas semanas o por unos meses. Si eso duele, ¿cómo será entonces con esa partida de la persona donde uno dice, no lo vuelvo a ver? Ya definitivamente no lo vuelvo a ver si se va sin Cristo. Pero cuando leo la escritura, yo tengo la esperanza de volverlo a ver. Yo tengo la esperanza de que me encuentro con Él. Entonces, dice el apóstol Pablo, nosotros que vivimos nos cuidamos, porque seremos arrebatados. Y los que mueren en Cristo serán bajados, entonces nos encontramos con ellos. Entonces esa es la razón por la que nosotros debemos entender estos temas y preocuparnos más por nuestra intercesión por la familia, por nuestra intercesión por los amigos, para hablarle la palabra. Hermano, yo les he dicho, si no le hacen caso, por lo menos ore, porque es posible que usted no sea usado
para la conversión de esa persona. Pero por su oración, donde esté esa persona, Dios le manda a otro para que Dios lo convenga. Entonces, por ello es necesario que usted ore por esa familia. En mi casa yo tengo todavía 10, ahí hay 2 que caminan, Mauricio y Berta, otra hermana, que caminan con Cristo. Pero somos 12, y hay otros 10 que ni me paran bolas. Eso no me gusta, sino para poner un problema. Pero yo oro por ellos. Que no sea yo, porque a mí no me copian, pero que sea otra persona a que les hable del Evangelio. Y yo el día que tenga que pararme delante del Señor, yo le voy a decir: Señor, gracias porque por lo menos me permitió orar por ellos. Eso nos toca, hermanos. Entonces, esa separación no va a ser tan dura para los cristianos. Para la persona que es cristiana, yo he despachado mucha gente para el cielo, pero la esperanza mía es volverlos a ver. La esperanza mía es volverlos a ver. Y por eso yo, cuando me dicen: vaya, ore por este enfermo que está a terminar, yo corro, sencillamente porque sé que eso es un paso muy, muy trascendental, poderlo entregar al Señor. Es necesario entonces que nosotros nos afanemos. La Biblia nos habla del dormir, entonces, refiriéndose a la muerte. Pero a la muerte, los muertos en Cristo, miren el versículo 14, dice, estoy en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 14. Dice: porque si creemos que Jesús murió, pero también ¿qué? Resucitó. Así también traerá Dios con Jesús, traerá Dios, el Padre, con Jesús a los que durmieron en Él, a los que murieron en Cristo. Entonces, ese día de la segunda venida del Señor, los sepulcros se van a abrir y van a resucitar los que murieron en Cristo. Vayan conmigo a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, en el verso 28. Alguien que me ayude con la lectura, por favor. Amén. Dale. Dice la palabra de Dios: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Qué versículo tan poderoso, hermano? A nosotros ni nos maravilla, y el Señor dice: no os maravilléis, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están muertos en los sepulcros oirán su voz. ¿La voz de quién? De la venida del Señor. Y le dice: ¡hey! Te llevas 50 años, levántese de ahí, mijo, 50 años de muerto, 100 años de muerto, 20 años, 10 años, levántense, oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, es decir, los que murieron en Cristo, saldrán a resurrección de vida, es decir, van a ser despertados para ese día venir con el Señor. Y los que hicieron lo malo van a resucitar para ser condenados totalmente. ¿Se dan cuenta ustedes por qué nosotros tenemos esperanza? ¿Se dan cuenta ustedes del privilegio que tenemos nosotros de poder ayudarle a la familia para que salgan en bendición? Entonces, nuestra tristeza o nuestra esperanza lo determina lo que creemos acerca de Jesús. ¿Qué cree usted acerca de Jesús? ¿Está creyendo esta palabra? Entonces dedíquese a vivir una vida santa y dedíquese a vivir una vida que agrade a Dios y le ayude a las demás personas. Para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza cristiana? Pásamela, por favor. Bueno, tenémela ahí. Nuestra esperanza cristiana es que Jesús viene
y que los muertos resucitarán primero. Y nosotros estamos firmes y seguros con esa resurrección que Dios dice que va a pasar. Si pasó con Cristo, pasa con nosotros. La resurrección es un tema que nosotros tenemos que tener claro. ¿Por qué lo tenemos que creer? Porque Cristo ya resucitó. Y entonces, si Cristo resucitó, es un tema que debe ser clave para nuestra vida. Vamos un momentito a 1 Corintios capítulo 15, en el verso 13, ahí nos habla de esa resurrección. 1 Corintios capítulo 15, el verso 13. Amén. ¿Están conmigo? Verso 15, el verso 13, perdón. Dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Es decir, si nosotros no creemos en la resurrección de que no hay, entonces también tenemos que decir, Cristo no ha resucitado. Verso 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Entonces Pablo está diciendo, si nosotros no creemos que Cristo resucitó, entonces tampoco podemos creer en la resurrección de los muertos en Cristo. Entonces vana sería nuestra fe, entonces nuestros pecados no han sido perdonados, entonces en realidad toda la Biblia es una mentira, porque Cristo, si no resucitó, entonces nada se puede hacer, nada se puede creer. La resurrección es un hecho, tanto para Cristo como para nosotros. Bien, entonces tiene que haber una esperanza para nosotros, y así debemos vivir. Y esa esperanza nos anima a que nosotros podamos llevar el Evangelio a cuanta persona podamos. Y vuelvo y le digo, es necesario que por lo menos estemos en oración con esas personas para que conozcan a Cristo. El segundo punto de cómo debemos esperar a Jesús es que debemos esperar su venida estando preparados. ¿Cómo creen ustedes que nos preparamos para recibir a Cristo? Esperando la palabra y haciendo toda la voluntad de Dios. Eso se llama obediencia. ¿Cómo más? En santidad. En santidad. ¿Qué palabra necesaria? Necesitamos vivir en santidad para el Señor. Primera de Tesalonicenses, el verso 15, capítulo 4, verso 15, dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, los que estamos vivos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, los que durmieron, los que están muertos, ya no se están afanando por cómo deben vivir. Ellos ya terminaron. Hombre, si yo me hubiera muerto en abril, ya había terminado mi trabajo, ya estaba listo. Pero como no me morí, entonces yo tengo que seguir, ¿qué? Trabajando y preparándome. Yo no puedo decir ahora, ay, cara, a vivir bueno, a tomar una vacación, a darme placeres. No, yo no puedo darle oportunidad al pecado. Los que durmieron ya no tienen ese problema. Pero nosotros sí nos tenemos que cuidar mientras viene Jesús, mientras nos lleva. Entonces nosotros tenemos que estar preparados. Pablo afirma que ya sea que Cristo vuelva pronto o que se tarde en aparecer, cuando venga Cristo se va a encontrar dos grupos de creyentes. Se va a encontrar unos vivos y otros muertos, otros que están durmiendo. Los que durmieron y los que estemos vivos vamos a estar presentes en la venida del Señor. Entonces,
Vuelvo y les digo, los que durmieron no tienen ningún problema, porque ya acabaron su trabajo, ya acabaron su obra, ya Dios les dijo, listo, ustedes duermen en Cristo hasta que yo venga y los despierte otra vez y los resucite a vida. Los que estamos vivos es el problema, porque los que estamos vivos debemos cuidarnos. Dios nos demanda que nos cuidemos, que debemos estar preparados, como las vírgenes aquellas, preparadas, con el aceite, con el Espíritu Santo, con la vida que agrada a Dios. Una persona no puede decir que está preparada para la venida del Señor si tiene envidia de otro y está dentro de la iglesia. Yo no estoy hablando en este momento para gente de afuera, estoy hablando para gente de adentro, para los que estamos dentro de la iglesia, porque hay unas insensatas y hay otras sensatas. Habían 5 y 5, ¿sí o no? Sí, 5 y 5. Y todas eran cristianas, Sí. pero habían unas más descuidadas. Sí, En la iglesia hay unos más descuidados que otros, hay unos relajados, hay unos que quieren vivir en la iglesia como viven en el mundo. Pastor, déjeme así, que yo así digo, bueno. No es así, es como dice el Señor. Entonces, si en la iglesia hay una persona envidiosa por el ministerio, por lo que aquel hace, por lo que aquel tiene, por lo que el otro trabaja, esa persona es una insensata. No tiene la lámpara llena de aceite para cuando venga el Señor. Si en la iglesia hay una persona que dice, yo no perdono, porque a mí me han hecho tantas cosas y de afuera, entonces yo estoy aquí, pastor, y me encanta la predicación y me encanta alabar al Señor, pero no me diga que perdone a esa persona, porque si le perdono yo no me siento bien. Esa persona es un insensato y no está preparado para la segunda venida del Señor. ¿Qué se va a llevar el Señor un envidioso para el cielo? ¿Qué se va a llevar el Señor una persona con broncas, con falta de perdón? Ayer que terminé la predicación, se acercó un hermano y me dijo, pastor, a mí una persona me quedó debiendo un arriendo, entonces le perdono. Y yo, claro, perdóneme, porque no, y aquí ya no le va a pagar. Y escuchen, si hay personas que nos deben algo, haz plata, porque, Giselita, porque no me pagó tal cosa, porque se quedó con tal platica, es mejor que le perdone, por el bien de ella, por el bien mío. Si ya uno sabe que esa persona no ha podido, que no quiso, lo que sea, perdónenle, perdónenle. ¿Sabe por qué? Porque es que si el Señor viene mañana, entonces yo me quedo yo enredado por él. Perdónenle. A mí me tocó, yo alguna vez les conté que a mí me tocó perdonarle a una persona una deuda. Y entonces esa persona mantenía mucho conmigo, me iba mucho, y yo le prestaba el teléfono para todo. Él hacía negocios por teléfono, entonces estaba en la oficina mía a hacer negocios y yo nunca le cobraba el teléfono, nada, nunca. Entonces no volvió porque le presté una plata y me dijo, en 15 días te la pago. Y pasaron los 15 días y pasó un mes y pasó 2 y pasó 5 y no pagó. Entonces yo ya era cristiano, ya predicaba. Entonces yo decidí perdonarle, yo me arrodillé, me puse delante del Señor y Señor, le perdono, no me debe nada. Escuchen lo que hice. Después me lo encontré en un centro comercial de frente, en el centro. Yo iba y él venía y no había por dónde meterse. Y entonces él trató y entonces yo, venga. Y lo primero que dijo fue, yo le voy a pagar. Yo le dije, yo no le estoy hablando de eso, venga, tomemos tinto. Apenas pueda, yo sí estaba pensando en tu plata, apenas pueda. Yo vine a decirle otra cosa, hermano, ahora que me lo encuentro. Usted no me debe nada. Esté tranquilo. Cuando quiera, vuelve, que yo le presto el teléfono otra vez. Pero usted no me debe nada. Escuchen, si él algún día hubiera tenido plata, nunca me pagó porque yo le dije de una vez que no me debía nada.
Pero si algún día me hubiera dicho, vean, le pago, ¿qué tengo que hacer yo? Yo no le recibo. Yo no le puedo recibir porque no me dé nada. Porque yo le perdoné, yo arreglé las cosas con Dios y yo quedé en paz. Escuchen, eso se tiene que hacer, hermano, cuando uno está preparándose para venir al Señor. Mucha gente nos han quitado, pero nosotros tenemos que tomar una decisión. O me paso toda una vida pensando en esa persona y cada que la veo le digo, me debe, o sencillamente le perdono y la próxima vez que lo vea le digo, verdad que yo le perdoné, no me debe nada. Y me sano yo. Y quedamos libres delante de Dios. Y quedamos libres delante de Dios. Mateo capítulo 24, capítulo 42, verso 42. Amén. Dale. Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría mirar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El Hijo del Hombre, Jesús, viene la hora que nosotros no pensamos. Y entonces nosotros tenemos, los que estamos vivos tenemos, dice el apóstol Pablo, la obligación de velar, de estar atentos, como un padre estaría atento con su familia y no dejaría minar su casa. Entonces, así como nosotros debemos estar atentos, también debemos esperar su venida con paciencia. Exacto, ahí. Primero con ansias, esperando esa venida con las ansias de que el Señor venga. Segundo, debemos esperar con paciencia. Usted no se puede desesperar. Como les decía ahora, hay gente que dice, no, el Señor no viene, entonces echémonos una canita al aire, se está demorando, yo me he perdido muchas cosas en este mundo, porque yo no disfruto el mundo. Y hay gente que le meten a uno cuentos en la cabeza y le dice, usted se va a dejar morir así, usted porque no disfruta la vida, usted porque no hace lo que el mundo le manda y pasa bueno mientras tanto. Sencillamente porque nosotros nos impacientamos. Santiago capítulo 5, el verso 7, dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Es decir, espérese. Y entonces dice, mire cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Entonces tenga paciencia. Que no lo voy a venir mañana. Mañana usted se levanta y le dice, Señor, voy a santificar tu santo nombre con mi vida. Y usted no pierde el día. Pero si mañana se levanta y usted dice, no, el Señor se demora, yo me voy a pegar esta voladita, voy a darme este placercito, voy a hacer tal cosa, usted se está amargando la vida, se está preparando precisamente para una condenación eterna. Usted debe esperar al Señor con santidad. Dice Tito 2, del 11 al 14. Pasemos la polita para la otra. No, ahí, con santidad. Esta. Tito 2, del 11 al 14. Debemos esperar al Señor viviendo en santidad. ¿Qué dice Tito 2? Del 11 al 14. Amén. Dale. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, Tito, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios ha sido manifestada para que nosotros seamos salvos. Y nos dice, enseñándonos a que renunciemos a la impiedad, a los deseos mundanos. Hombre, a uno le gustan mucho la mundanalidad, eso no
no nos neguemos. A nosotros nos gustan las cosas del mundo. Pero nosotros, si le queremos agradar a Dios, si nos vamos a preparar para la segunda venida del Señor, nosotros tenemos que hacer una renuncia voluntaria. Una renuncia voluntaria a esas cosas mundanas. Una renuncia voluntaria a la mentira. ¿Cómo nos gusta mentir para quedar bien? Usted tiene que renunciar a eso. Yo tengo que renunciar a eso. ¿Cómo nos gustan las cosas mundanas? Tenemos que renunciar a eso. Dice, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Eso se llama santidad. ¿Ustedes creen que el Señor va a venir ese día y va a arrebatar una cantidad de mundanos? Él arrebata en la iglesia que se ha conservado santa y pura. Y precisamente ese día que venga uno debe estar preparado, listo para eso. Entonces por eso nosotros cada día nos vamos puliendo en dejar a un lado la mentira, dejar los deseos mundanos, dejar todas aquellas cosas, precisamente porque, escuchen, la vida que viene, esa sí es eterna y esa sí es agradable a Dios. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos, viviendo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor. Es necesario que nosotros pensemos en santidad. Hermanos, nada se gana uno dándole gusto al cuerpo, dándole gusto al mundo, nada se gana. Al fin y al cabo, el Señor le llama un día y si está preparado para irse con Él, tiene vida eterna, y si no, tiene condenación eterna. Pero lo que nosotros buscamos con la Biblia es que tengamos la salvación eterna. Y dice Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, ¿este qué? Entonces, ¿quiénes seremos los salvos? Los que perseveramos hasta el fin. No importa lo que esté pasando, perseveramos hasta el fin. ¿Cómo nos preparamos también? Debemos estar cumpliendo la misión que Dios nos encargó. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 2. Todos tenemos una misión. ¿Qué dice segunda de Timoteo 4? Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cuál es la misión de nosotros, hermanos? Enseñar la palabra. A la persona que está equivocada, redarguirlo. Se trata de corregirlo, de enderezarlo. ¿Cómo se hace? Con la doctrina, con la palabra. Para eso hay que estudiar palabra. Entonces, si usted ve a un cristiano cometiendo un error, usted, Biblia en mano, le dice, eso que usted está haciendo no está bien hecho. Mire, aquí dice que nosotros no debemos fornicar, es decir, tener relaciones extramatrimoniales o antes del matrimonio. La relación sexual Dios la dio para el matrimonio, no para los novios, no tampoco como adulterio. Entonces uno vive, hermano, redarguye a una persona y ya usted se quitó el problema de encima y ya usted se le deja el trabajito al Espíritu Santo y la persona sabe si endereza sus caminos o no endereza sus caminos. Pero es un trabajo de nosotros, los que somos la sal y la luz del mundo, los que somos el pueblo de Dios. Entonces necesitamos nosotros cumplir la misión que Dios nos encargó. Debemos estar preparados cumpliendo la misión. Usted se está callado, sabiendo que una persona, un hijo, una persona cercana comete errores porque no le muestra la Biblia.
Que se enoje. Pues, se enojó, pero usted le dijo. Y usted está preparado para irse con el Señor. Y debemos ser encontrados fieles. ¿Qué dice Lucas 12, 43, 44? Amén. Dale. Bienaventurado fue el siervo al cual cuando su Señor venga le haya siendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Bienaventurado aquel siervo al cual su Señor venga, cuando su Señor venga le haya siendo así, es decir, le halle correcto en todas las cosas. Y por último, nosotros nos preparamos para la venida del Señor, pásame la colita, animándonos unos a otros. Lean Tesalonicenses 4:18. Dice, por tanto alentaos los unos a los otros con estas palabras. Allí me faltó el 8, ¿no? Entonces, lo único que puede animarnos, lo único que puede asegurarnos a nosotros son las promesas de Dios. Acuérdense que el Señor prometió que Él mismo se iba a preparar morada para nosotros. Entonces son promesas que nos sirven para que nosotros nos alentemos unos a otros. Si yo a ustedes los veo desanimados, desalentados, le dice, ¿cuál es la carita que usted tiene? Usted no sabe que el Señor viene. El Señor lo dijo y le muestro versículos. Le muestro versículos como el 1:11 de los apóstoles. Hechos 1:11. Vayan conmigo, dale. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hermanos, con esto se anima cualquiera. Los discípulos vieron levantar a Jesús cuando Jesús ascendió. Lo vieron levantar, lo vieron primero que se despegó del piso. Bueno, muchachos, nos vemos. Y se fue yendo. Y ellos lo fueron viendo levantar, y quedaron así. Y Jesús se subió en las nubes y se perdió. Y ellos se quedaron así. Y aparecieron unos ángeles ahí, que ustedes están mirando, me van a quedar ahí pues. Ustedes que están viendo, ese mismo Jesús que ustedes vieron subir, lo van a ver bajar en las nubes, así como le han visto subir. Entonces Él vendrá por nosotros. Esa palabra a nosotros nos anima unos a otros. Y lo que también nos anima definitivamente es que en esa venida, ya les dije, en esa venida resucita a los muertos en Cristo. Y entonces, juntamente con ellos, dice la Biblia, en ese versículo, juntamente con ellos recibiremos a Cristo. Entonces se da el caso de los que estén vivos son arrebatados. Y los que están muertos son resucitados. Y juntamente recibimos a Cristo. Entonces, si usted está muerto, viene para recibir a Cristo. Y si está vivo y está viviendo justamente como Dios le demanda, es levantado para recibir a Cristo. Es por eso entonces que definitivamente con estas enseñanzas se nos demanda que nosotros nos volvamos más intercesores. Amén. Nos volvamos, intensifiquemos nuestra oración por las personas que necesitan conocer al Señor. Léeme a la conclusión. Miren esa conclusión. Jesucristo anhela que tú esperes su venida. Él está anhelando que nosotros esperemos esa venida, porque en el esperar la venida nosotros nos preparamos.
y que nosotros tengamos esperanza de que viene pronto. Jesús quiere que nosotros perseveremos y estemos preparados para encontrarnos con Él. Hay tantas cositas que hay que pulir en nuestra vida. Jesús quiere que nosotros no nos desanimemos y confiemos en su palabra que viene por ti para recompensarte por ser su siervo. Entonces, que Dios nos ayude, porque nosotros hemos descuidado este tema, porque nosotros hemos descuidado el hecho de la segunda venida del Señor. Póngase en pie, por favor, y oramos. Padre que estás en los cielos, ¿cómo nos preparamos para tu segunda venida? Los apóstoles sabían que tú venías y ellos creían que era el otro día, y eso los invitó a trabajar, a morir hasta el último día de su vida, a morir predicando la palabra, porque ninguno de ellos mermó, ninguno de ellos se desanimó, sino que antes trabajaban arduamente pensando: hoy viene el Señor. Si hoy viene el Señor, va a encontrar a mi vecino sin Cristo, entonces voy y le hablo a mi vecino. Si hoy de pronto viene el Señor, va a encontrar a mi mamá o a mi papá sin Cristo. Los apóstoles hicieron eso, Señor. Ayúdanos a predicar tu palabra a tiempo, fuera de tiempo. Ayúdanos a intensificar nuestra oración por nuestros familiares. Nosotros queremos encontrarnos con ellos, sea que nos arrebates a todos juntos si estamos vivos ese día, o sea que si nosotros nos vamos primero, Señor, ellos después sean arrebatados y nos encontremos con ellos. Padre celestial y eterno, la idea es que todos estemos en esa segunda venida tuya, ese día, Padre Santo. Señor, ayúdanos a entender mucho más la palabra y a practicar lo que tú nos has enseñado. Enséñanos pues a vivir en santidad. Padre Santo, ayúdanos a perdonar a los que nos han ofendido. Quita de nosotros toda envidia, quita de nosotros, Señor, toda prepotencia, quita de nosotros todo orgullo, toda soberbia. Aquellas cosas que nos impedirán el día de tu venida irnos contigo, Señor. Quita eso de nosotros y ayúdanos a estar preparados. Y eso debe ser hoy, Señor. Eso debe ser hoy, el hecho de estar preparados. Entonces, Padre Santo, que vivamos tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Y amén.